Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo capítulo de Argentina, un work in progress. Estamos con la estrella del el video, que es Alejandro Gómez. ¿Cómo le va, maestro? Hola Karina, ¿qué tal? Yo siempre haciendo las aclaraciones del caso, ¿no? No soy ni, o sea, no creo yo nada de estrella ni maestro, ¿no? O sea, yo te dejo que Ahora, vos ahora lo que, digas, ahora pero que tenés barba, das dejo la más, das aclaración, una sí, cosa. y me voy corriendo hacia la izquierda, o sea, sutilmente. En cualquier momento tengo que aparecer con una gorra de guerrillero y esas cosas. Porque vuelve todo el proceso cubano, todos los muchachos formados en esas tierras Sí, que después vinieron acá. yo no diría ni, yo no, no sé dónde leí un tuit ahí de uno que lo busqué y después no supe bien quién era, qué sé yo, pero más o menos el hombre, bastante indignado, le contestaba a algunos con un epíteto que no voy a repetir, pero le decía, yo a los 15 años leí más que vos, tu hijo y tus nietos en toda su vida. ¿No? Le decía el hombre este que tendría nuestra edad más o menos, bueno, no te voy a involucrar a vos, pero más de 50 años como yo. Bueno, la cuestión es que eh, estos de ahora y la cantidad de cosas que se escuchan y se dicen es producto del desconocimiento absoluto de la historia, ¿no? Y entonces, para meternos El en la década del desconocimiento 60, y la reescritura. Y la sí, reescritura permanente, cualquier cosa. Estamos viendo ahora, en este momento, están las movilizaciones del pueblo cubano, víctima durante, no voy a decir 60 años, porque para mí la dictadura castrista es la continuación de la dictadura de Batista. No, no voy a hacer ninguna diferencia. Esta gente vive hace más de 70 años de dictadura en dictadura, y tenemos unos tarados que dicen que esto es por un bloqueo que no existe, desconociendo las atrocidades que viene sufriendo esta gente. Escriben lo que se les canta, cuentan la historia como se les canta. sí, bueno, porque bueno, la idea no es el conocimiento, sino la propaganda política y lo que hablamos siempre, ¿no? La forma de legitimarse ante una sociedad que cada vez conoce menos, porque como decimos, está llevada a conocer menos, ¿sí? Y una prueba fehaciente de esto fue el tratamiento que se le dio a la educación a la pandemia, o en la pandemia, mejor dicho. Y entonces hay como dos o tres planos. Primero, la década del 60, del 70, del 50, la gente que se movilizaba y que promovía disturbios y lo que fuere, había dos o tres cosas que uno le puede rescatar como algo, digamos, positivo, sobre todo comparado con lo de ahora, que es, primero, sabían muchísimo más de lo que estaban hablando, porque leían. Uno puede decir, bueno, leían cosas equivocadas, lo que fuere, pero leían a los autores, se juntaban a discutir lecturas, etcétera. Segundo, hicieron algo mucho peor y peligroso que fue empuñar las armas. ¿Viste? Porque estos van con la bandera, con el redoblante, cuando la policía le empieza a pegar, empiezan a saltar que los derechos humanos, que esto, que lo otro. ¿No? Y tercero, no usaban al menos dinero del Estado local. ¿Sí? Bueno, No eran burócratas, exprimieron a otros. exprimieron a otros. Bueno, pero no te venían a romper la institucionalidad con el propio dinero de las instituciones, ¿no? Digamos, o de los que pagan impuestos, ¿no? Dicho esto, yo estoy totalmente en contra de lo que hicieron, de lo que pensaban, etcétera. Pero como siempre decimos acá, un poco la idea de la historia es comprender y analizar el momento ese, el momento que estemos hablando, en este caso, En este finales de la caso, década. claro, iba a decir, en este caso nos quedamos empezando el gobierno de Ilia, un gobierno que a la postre como que se lo sobrevaluó, o sea, se lo maltrató en su momento y después como que obtuvo un prestigio que me parece que es superior, digamos, a lo que realmente fue. Sí, bueno, es lo mismo que pasó con Alfonsín, salvando la distancia, Tal ¿no? Es cual, decir, tal cual. lo que lo sufrimos en ese momento, lo sufrimos en carne propia, con una inflación del 5.000% anual y tal, al final de su mandato, y después terminó como el gran estadista, porque, claro,
todo es como me hacía acordar mi Depende, profesora de metodología, Francis Cone, decía, bueno, todo es comparado con qué. ¿Viste? claro. Vos no podés decir esto es bueno o esto es malo, esto es lindo, esto es feo, esto es alto, esto es bajo, esto es caro, esto es barato. ¿Comparado con qué? Y la Argentina, cada año que pasa y cada año que vamos viendo nosotros en este curso, en estas charlas de historia, Vamos es que lo que bajando la viene es vara. peor. Bajamos Claro, la vara, la vara bajamos. cada vez es más baja y entonces para ser bueno cada vez necesitas menos. Porque claro, si te comparás con el que te sucede, Me encantó, te vos voy a sos robar eso. Para ser bueno cada vez se necesita menos. Me encantó. claro, porque vos sos o sea, y yo siempre pongo el caso, no sé, un egresado de colegio secundario de la década del 60 sabe mucho más que uno que egresa a la universidad ahora. Sí, Y yo doy clase en la universidad, estaría hablando mal de mí, pero en grandes líneas, obviamente que van a tener una especialización mejor, etcétera. Pero primero porque lo que implicaba entrar a la universidad, el filtro que había ahí, eran personas destacadísimas. Y vos recordás que el tema, bueno, no sos muy joven, pero yo ay, te gracias. cuento que me recibí de bachilleros. Vos que sos, soy perito mercantil, decía, viste, era como decir, tengo un doctorado más o menos. Sí, sí, Porque te no decía que era, el ser perito mercantil significaba, por ejemplo, tener muchas más posibilidades de trabajo. claro, vos No sé fíjate si que alguien te tiene. aseguraba una carrera profesional. Ahora, Exacto. viste, ahora si no tenés una maestría ya es como que te limitaste. Y muchos creen, bueno, ahora se estudia mucho más. Bueno, pero si vas a comparar, habría que ver hasta dónde uno sabe más por estar más tiempo dentro de un sistema educativo institucionalizado. Ahora, esto no es problema de los alumnos ni de los profesores, ¿no? Porque lo mismo que pasa de repente con la policía, ¿viste? Que dicen, ¿por qué no los agarran? Y porque a los 2 minutos los sueltan, porque si lo apretaste mucho la muñeca te hacen un juicio. No hay Lo ningún mismo pasa a sistema los profesores. que no hay ningún sistema que esté aislado en el No, marco de una institucionalidad general. Vos por eso, tenés todo, tenés una estructura que diseña programas que ya bajaron la vara, docentes de mucha menor calidad, amparados por sindicatos docentes que son lo peor, de la peor escoria posible, y todo eso es un círculo, y bueno, llegás al producto que llegamos. No me quiero ir por las ramas. yo Ah, igual, perdón. no, pero es importante, y nos vamos por la rama, total, ya estamos acá, estamos jugados, esto sigue el otro capítulo no termina nunca. Este, vamos a tener más capítulos que una telenovela mexicana, pero brasilera, pero eh, yo he sufrido en carne propia, porque también hay gente que va contra los docentes, ¿viste? Y si vos te pones muy estricto, o vienen los padres, o viene el directivo Por eso te de la digo, escuela, es en la todo, Ale. escuela, y entonces eso va para abajo, más allá, en este tema que nos ocupa, Y que si es vos, y perdóname, el manejo ideológico de y si la vos como cuestión. mamá te pones a pedir a la escuela que se pongan una pila, que no falten, que no pongan suplente, qué sé yo, también te pones en una cosa conflictiva y tenés miedo de que eso recaiga sobre tus Sí, hijos. Es y lo mismo si uno protesta por los contenidos de algunas cuestiones, como puede ser enseñanza de historia, no sé cómo se no, llama ahora, educación cívica y esas cuestiones. Pero esto es interesante porque quizás en estos años que estamos viendo comienza un quiebre y una presencia cada vez más fuerte de estas ideas. Y es que en 1963, finalmente, después del derrocamiento de Frondizi y el interinato de José María Guido, que era el, el primer senador en la sucesión, porque el vicepresidente Alejandro Gómez había renunciado, bueno, se convoca elecciones y se produce el triunfo medio inesperado de Arturo Humberto Ilia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Perón seguía proscripto, el peronismo seguía proscripto. De hecho, ese fue el motivo por el cual le piden la renuncia a Frondizi. Él llama a elecciones de medio término, habilitan a partidos neoperonistas, candidatos peronistas, etcétera, y ganan.
y entonces le piden que intervenga las provincias donde ganó el peronismo. Él se niega y lo hacen renunciar, ¿no? Y ahí rápidamente asume José María Guido, que el otro día leía que él había sido presidente bastantes semanas antes de todo eso, porque Frondizi viajaba y él quedaba al mando de la presidencia de la nación. No era que salió de la nada, que no lo conocían, etc. Bueno, la cuestión es que Ilia termina siendo elegido medio sorpresivamente. Perón pidió que, mandó decir a los peronistas que voten en blanco nuevamente y muchos no le hicieron caso y terminaron votando por Ilia. Peronistas en ese momento ya estaban un poco cansados de esta situación, de que el caudillo no volvía, no lo dejaban volver, etc. Y había, como decimos muchas veces, jóvenes que nunca habían visto al caudillo y que por más relato que hubiera, ya mucho no les decía, ¿no? Y además esperando algo que no sabemos si va a suceder, que es que regrese. Exacto. Entonces, bueno, llega Ilia, que tiene un accionar muy limitado, primero por el poco apoyo con el que llega, y segundo porque está mirado con desconfianza por parte de los peronistas y por parte de los militares. Esto que ya hablamos otra vez, el juego imposible. ¿Viste? Era difícil. Esto te iba a decir, vos ya lo nombraste la vez pasada, pero estaría bueno que lo vuelvas a nombrar esto rápidamente, pero aquí llamarse el juego imposible, que es esta pinza. El juego imposible que es, no puedo gobernar sin tener el apoyo de los peronistas, pero tampoco puedo gobernar teniendo el apoyo de los peronistas, porque los militares que predominaban eran los que querían desterrar el peronismo de la Argentina. De hecho, esa era la facción que había triunfado. Si bien en el año 62 está este enfrentamiento entre azules y colorados, y los que son más favorables de que el ejército se retire de la política y todo eso son los que triunfan de la mano de Onganía, luego cambian, ¿no? Al ver que los peronistas siguen estando presentes, y además los peronistas, y esto era parte de lo que vos me mencionabas, al ver que Ilia se muestra como una persona sin tener claro, no tiene una ambición mano dura, política, no es un caudillo, sin poner una mano dura a los peronistas, etcétera, se le suben, se le van encima. La situación económica no es del todo buena de entrada. Tampoco es malo el periodo, digo. No es malo, pero claro, comparado con... Pero otra vez volvemos a lo mismo, no es malo comparado con la década del 80, con el Rodrigazo, con ahora. Pero había desempleo, los salarios estaban quedando atrás y había sindicatos, porque se empieza a dar adentro del peronismo una puja por ver quién manda, ¿no? Y de hecho, es Perón que trató de regresar al país en 1964. El avión es detenido en Río de Janeiro, tuvo que volver a España y luego manda a su esposa, María Estela Martínez de Perón, para marcar un poco la cancha, porque ahí había sobre todo el líder sindical, Augusto Timoteo Bandor, Lobo le decían, estaba proyectándose como él ser el líder del peronismo, porque Perón no sabía qué iba a pasar. El famoso peronismo sin Perón. Claro, el peronismo antiverticalista. Ahí es donde se dividen los verticalistas y los antiverticalistas, ¿no? Los que siguen las órdenes de Perón de arriba hacia abajo, de eso es el verticalismo, y los antiverticalistas. Y ahí hay otra cuestión que iba a decir y me olvidé, como pasa muchas veces, pero de alguna manera lo que están tratando, esa lucha interna dentro del peronismo, es para ir adelante con eso, ¿no? Entonces Ilia tiene un poco la manzana rodeada, y por otro lado él también tiene una actitud medio ambivalente, ¿no? Porque de un lado se va para el lado de los no alineados, refrenda esa política de Perón de países no alineados, y empieza a hablar en contra de Estados Unidos. Bueno, una de las medidas que toma de inicio fue anular los contratos petroleros de Frondizi. Eso causa mucho malestar en la embajada norteamericana, porque ahí había intereses muy grandes.
Y por otro lado, participa en la invasión a Santo Domingo. Entonces, estaba haciendo equilibrio, obviamente. Era un hombre muy legalista, quería que todo pase por el Congreso. Eso demoraba las cosas, viniendo de gobiernos militares o el peronismo, que pasaba todo rápido. Y ahí empieza, sobre todo en la revista Tía Vicenta, esa caricatura de él como una tortuga, ¿no? Una tortuga que va caminando por la Plaza de Mayo, en medio de las Te palomas. voy a poner en un intríngulis saliéndome un poquitito de este camino que vas haciendo. ¿No ves una pequeña similitud con aquellos gobiernos que tratan de ser condescendientes con el peronismo y terminan fagocitados por el mismo peronismo? Y estoy hablando, por ejemplo, del caso de Macri. ¿No ves algo similar en el gradualismo? ¿No te parece una reminiscencia de segunda, tercera generación? No importa. ¿Pero no te parece que el mecanismo se repite de alguna manera? A mí me da la sensación, y esto es una sensación mía, ¿no? O sea, no estudié el tema, no lo puedo afirmar, pero es como que el peronismo no tiene ese prurito ético, moral, cuando tiene que tomar decisiones. Es decir, y ya lo dijo Perón, yo si tengo que hacer blanco, hago blanco, y si al otro día tengo que hacer negro, hago negro, porque yo soy pragmático. ¿Sí? Para eso tiene que tener un líder que todo el mundo venere, y entonces el líder nunca se equivoca, y si cambia de opinión es porque vio las cosas mejor. Que es lo que decía Maquiavelo en el Príncipe. ¿Viste? Un buen gobernante no tiene que atarse a sus promesas. Y además decía, porque además la gente se olvida de las promesas, ¿no? Y lo vemos, ¿no? A la vista está todo lo que sucede hoy. Entonces, el peronismo es un partido que lo único que le interesa es el poder, no le importa cómo llega, no le importa las alianzas que hace, y cuando está fuera del poder lo único que hace es tratar de volver al poder todo el tiempo, ¿no? Y creo yo, y esto lo vamos a ver ahora en un par de meses cuando sean las elecciones, que es eso que hizo Macri. Macri, digamos, tenía por lo menos una barrera de ciertos principios que había que negociar, para tomar determinadas medidas, que había que ir por el Congreso, que no sé qué. Lo más visible de todo fue el tema ese de los jubilados en diciembre, creo, del 17 o 18, no me acuerdo, 17 creo, que le rompieron toda la plaza mientras se sesionaba el Congreso. Entonces, ¿para qué tenemos un Congreso si no lo dejamos sesionar? O sea, no lo dejamos sesionar ni cuando nos conviene ni cuando no nos conviene, porque Exacto. cuando nos conviene y tenemos la mayoría, igual sale todo por un decreto. Lo vimos la semana pasada cuando se pedía el acuerdo con Pfizer en el Congreso votaban que no y después sacaban un DNU. O sea, es la loa al decreto, ¿no? Al monarca. Quien sea el monarca, ¿no? Si es el monarca o la que está atrás del sillón del monarca dando las órdenes. Entonces, el peronismo no tiene ese problema que tienen otros partidos, ¿no? Y que los argentinos, o sea, ¿y por qué lo puede hacer? Porque a los argentinos no nos interesa eso, mayoritariamente hablando. Y entre otras cosas no nos interesa porque nos han enseñado que eso no es lo que importa, ¿no? Que eso no es lo que importa. La única diferencia con estos años que estamos hablando, de 1945 hasta 1983 que vamos a hablar, es que en el medio se metían los militares y bueno, tampoco nos importaba, ¿no? Y ahora eso no es bien visto, y quien vaya a hablar en contra de las elecciones y de la democracia lo crucifican. Pero... Sí, pero costó cuántos golpes de Estado hasta el proceso, digamos, hasta el más sanguinario, cuántos golpes de Estado costó que tengamos un mínimo aprecio por la No, pero, institucionalidad. Te corté yo, sí, te decía, te corté trayéndote al presente, pero además, dos pero cosas. estaba el Además, tema de la. Sí, que haya un Congreso no quiere decir que haya libertad y que se respeten los derechos individuales. Aparecía ahí un por supuesto personaje que el no, y otro eso día lo vimos justificando el en la gobierno de cuarentena. Cuba porque hay elecciones cada 5 años. Un payaso al Bueno, que encima le pagamos bueno. la beca del CONICET. Pero, y la otra cosa que quería decir, a ver si aprendió, Cambiemos o como se llamen ahora, porque cambian también de nombre todo el tiempo. Se van a llamar Juntos, juntos bueno. ahora. Bueno,
sigo con mi razonamiento porque si no puedo decir una barbaridad, igual de esto se puede editar, pero no confío en vos. Se llaman juntos. A ver ahora, si cuando vienen las elecciones, dice, por no usar un golpe bajo, no hablan de todo el desastre que hicieron en la pandemia las autoridades oficiales, porque estos son tan tontos que van a decir, no, con eso no se juega, con eso, ¿sabes qué? Si hubiese sido vos, ya te hubiesen prendido fuego el país, así que más Obvio, vale que si obvio. querés poner un poco de contrapeso, poné los argumentos que hay que poner, por no decir otra cosa, ¿no? Pero volviendo a nuestro A la relato tortuga. de la historia, ¿no? Eh, y siempre pasa, yo supongo que debe pasar algo similar en todo el mundo, pero tampoco nosotros somos excepcionales, que cuando ves a alguien que está dispuesto a negociar, le vas más encima, ¿no? Este Ilia no tenía poder real, o sea, no lo tiene nadie en ese momento, no lo tienen ni eventualmente los militares. Y es un caso que es difícil de explicar, que es el peronismo del que estamos hablando en estas últimas reuniones, ¿no? Entonces, bueno, si bien la situación económica no era caótica, al gobierno le tomaban fábricas, le hacían huelgas, el gobierno reaccionaba, por ejemplo, con la ley de precios, controles de precios, salario mínimo lo saca Ilia en esta época, el famoso salario mínimo que sirve para poco, pero bueno, lo saca Ilia en ese momento, el control de precios, controles al comercio exterior, etcétera, todo eso lo va haciendo tratando de contentar a estos, y es como cuanto más le das, más te apuran, más te aprietan, y entonces llega un momento que los militares ven que en realidad el peronismo está otra vez creciendo, ¿sí? Y entonces, en junio del 66 se produce el golpe de Estado, ¿no? Onganía, que era el líder de la facción de los azules, legalista, que proponía que el ejército vuelva a los cuarteles y no se meta en la política, mete el golpe, ¿no? Y se hace cargo del gobierno militar que va a ser conocido como la Revolución Argentina, ¿sí? En ese momento. Ilia se retira, se sale de la política. Siempre me gustaría saber quién era el que le ponía los nombres a los golpes. Bueno, en ¿Quién era esa el época, propagandista? yo, o sea, no estoy diciendo que haya sido él, pero ya uno de los que le escribía a los militares y estaba cerca de todo esto era Mariano Grondona, ¿sí? Y que de hecho él fue el que redactó ese comunicado 150, donde los azules decían que se retiraban cuando triunfan ante los colorados, y antes de la llegada de Ilia, o ahí apenas llegado a Ilia, que se retiraban de la política en ese momento. Pero hay otra cuestión que ya empieza a dar vuelta ahí, y que seguro nuestra común amiga Victoria puede explicar, que es el surgimiento de los movimientos de guerrilleros, de izquierda, ¿no? Un sector de la iglesia que se va para el lado de la teoría de la revolución, los curas villeros o los curas obreros, como De la según el lugar, liberación, sí, sí. la teología de la liberación, ¿no? Y entonces Y tenemos a perdóname, Onganía. Ale, un tema absolutamente, absolutamente vigente en este momento, que es que Cuba empieza a entrenar y a hacer la escuela de guerrilleros de toda Hispanoamérica, ¿no? Sí, Se transforma en la usina y en la escuela y en el adoctrinador de un montón de gente, de muchos delincuentes y de mucha gente, de muchos chicos que venían con estas ideas y que eran jovencísimos y que terminaron abrazando. Y esto sumado a la influencia de la iglesia, de ese sector de la iglesia, bueno, hizo un caldo de cultivo nefasto. porque es una época que creo que la mencionamos medio rápido la vez pasada también, de cambios en el mundo, Claro, ¿no? Entre la estamos década en del plena Guerra 60, Fría. la guerra de Vietnam, que hace mucho ruido, el mayo francés, la primavera de Praga, el levantamiento en México también, la matanza de Tlatelolco, creo que en el año 68,
el asesinato de Martin Luther King, de Robert Kennedy, bueno, Está picante. movimiento interesante, ¿no? Se está cuestionando todo, ¿no? Y bueno, y la Argentina obviamente está en la vanguardia de todas esas cosas, ¿no? Todavía éramos un país a nivel continental muy importante, muy influyente en todo, porque la gran decadencia viene después de en los años 70, pero hasta ese momento era el faro de América junto con Estados Unidos, era Estados Unidos o Argentina, ¿sí? Y hasta ahí viene, y hasta ahí llegamos, porque después empieza una decadencia que parece que no termina nunca, ¿no? Entonces mucha gente se queda con él. Bueno, como el tonto del presidente el otro día que decía que bajamos de los barcos y los otros de la selva, Bueno, pero queda estábamos con el tema de, esa visión. el tema, digamos, en qué situación estaba política internacional, el gobierno de Ilia. En realidad, digamos, ya tenés el golpe, ya tuvimos el golpe. Entonces, se saca a Ilia, llega a Onganía con una idea mucho más nacionalista, más volcada hacia Estados Unidos. Esto genera cierta confianza en las inversiones, en el Fondo Monetario, empiezan a venir algunas inversiones más al país, empiezan a construirse obras públicas, etcétera, Argentina alineados con Estados Unidos, pero al mismo tiempo los movimientos de protesta siguen estando, porque inclusive ahí se dan quizás 2 o 3 hechos para mencionar rápidamente. Uno, la noche de los bastones largos, ¿no? La intervención en la universidad, porque una de las medidas es que todas estas ideas de las que estábamos hablando se están incubando en la universidad y no vamos a permitir una universidad donde se enseñe comunismo y todas estas cosas. Bueno, se decide intervenir las universidades, se resiste adentro de las universidades y ahí va la policía con esos bastones largos de infantería y sacan a palazos a alumnos, profesores. Hay un gran éxodo de intelectuales y de profesores a Estados Unidos o Europa, ¿no? Es quizás el primer. Algunos dicen que en la década del 50 con Perón, otros marcan una tendencia más clara en esta época. Porque Perón también había intervenido. Siempre la universidad, siempre donde se piensa, aunque se piense distinto. Este es un tema que a mí me gusta rescatar, ¿no? Porque hay muchos liberales, viste, que hablan de la libertad de expresión, etcétera, pero cuando tenés una cátedra de comunistas o qué sé yo, ya no les gusta, viste. Bueno, bueno, ¿en qué quedamos? ahora no tenés una cátedra de comunista, tenés todas las cátedras. No, bueno, ahora no hay cátedra de liberales, las menos, pero digamos, la libertad de expresión tiene que ser para todos, para el Y que va a decir absoluta, una barbaridad exactamente. y para el que va, porque lo que para mí es una barbaridad, para otro es una genialidad. Y el punto central es que si yo tengo razón y voy a discutir, tengo que fundamentar, y esto es lo que no hay, no existe hace tiempo en la Argentina y creo que en gran parte del mundo, que es solamente la descalificación. Bueno, entonces se interviene en la universidad y en el año 69 se produce el Cordobazo, ¿no? En mayo, que también surge como un reclamo estudiantil en Corrientes, se traslada a Córdoba, se suman los obreros, se declara una huelga y viene ahí la represión. No termina de, otra vez, según quien vos vayas a leer, dicen, bueno, ahí eso estaba todo preparado, había francotiradores, etcétera, o el gobierno reprimió, intervino, en fin, También convengamos, y duramente. esto quizás me lo puedes aclarar, pero había los pedidos y las marchas, como las que surgen, las primeras, eran por bolsones de comida. Yo no sé si, si eso no era parte también de un relato, porque nosotros, digamos, me parece que en ese momento los indicadores no daban para pensar que había un hambre como para que se produjera No, una primera era, manifestación pidiendo comida. en realidad era un reclamo del voucher alimentario en la universidad, en Corrientes. Estos movimientos estudiantiles que piden, bueno, ¿no? De la comida me la tenés que dar y tal, el voucher alimentario en la universidad empieza en Corrientes, después pasa a Córdoba, ahí aparecen los sindicatos pidiendo el sábado, lo que se llamaba el sábado inglés, y que curiosamente en Córdoba era donde estaban las industrias más florecientes, donde estaban los mejores salarios, ¿no? En industria de Por eso te digo, automotriz. que, digo, cuando Pero estamos,
es importante marcar, lo que vos dijiste es exacto, nombrando el periodo que Victoria Villarroel, bueno, conoce mejor, sobre todo unos años posteriores, pero si no vemos bien el huevo de la serpiente, el momento en que mi sensación, decime si me equivoco, lo estás diciendo exactamente, en los lugares donde estaba el mejor salario, o en la universidad pública, donde no pagabas nada, y qué sé yo, era ir a buscar un reclamo, a ver si conseguías hacer un levantamiento. Buscás, tirás una, esperás un poco, el año siguiente tirás, y en algún momento vas a conseguir que se te levante la gente o que haya una represión. Digo, pero ¿no tenés esa sensación, por lo menos con el cordobazo? Bueno, es lo que dice, que creo que lo mencionamos en otro episodio, el libro de Alexei de Tocqueville, creo que es el segundo, de los que escribió dos, y no me acuerdo cuál es el primero y cuál es el segundo, que se llama El Antiguo Régimen y la Revolución, pero que él explica que las revoluciones, no, curiosamente, no se dan cuando las sociedades están en peores condiciones, sino cuando están mejorando y sus expectativas van más rápido que sus realidades, ¿no? Después habría que ver si eso es así o no, pero eso es una explicación, de decir, mirá, podemos intentar hacer algo más. Es cierto y está claro que acá, en todo este periodo, hay un problema muy grave, que quizás a veces nosotros por conocerlo no lo destacamos, es que hay 50% de la población que está proscripta de votar al candidato que quiere, ¿no? Pues eso hay que entenderlo, sino porque hay muchos otros que dicen, bueno, pero el peronismo era esto. Bueno, pero los que vinieron después aplicaban la misma política, pues si el peronismo tenía un proyecto hegemónico con Perón, Eva Perón y toda la mitología peronista y la constitución y que coartaba libertades, etcétera. Los que vinieron después hicieron lo mismo, es decir, no dejaban participar a candidatos peronistas, ya no a Perón, que estaba en el exilio. Fue el validante, y me parece que eso explica gran parte de lo que venimos hablando y de lo que vamos a hablar después. Fue el validante del antiperonismo. O sea, si no podías tener como eje a Perón, tener como eje el no Perón es exactamente lo mismo. Y nunca, fíjate que si vos mirás las estadísticas electorales, nunca pudimos salir del 30% y el 30%. ¿No? Después tenés gente en el medio y tenés distintos casos. Sí, sí. Si no, no existiría ni las elecciones ni la ciencia política si fuera tan sencillo. Pero esto de combatir a Perón con antiperonismo fue lo que nos trajo hasta a no salir nunca del loop. Y que Sí. surge precisamente lo que estás diciendo. En enaltecer y exaltar la figura de un tipo por la negativa. Porque si vos te Claro. fijás, las universidades mayoritariamente en el 55 eran antiperonistas. Y si vos agarrás lo que pasó 20 años después, eran todos peronistas. Entonces, si no te das cuenta el error, y no nos damos cuenta, lo seguimos repitiendo, pero bueno. Bueno, ahí habría dos cuestiones también interesantes. Una, que yo menciono, y con esto sigo perdiendo admiradores, los dos que me quedan o los tres que me deben quedar, que es Yo siempre te voy a querer. que, es que los militares, desde que llegaron al poder, fueron una máquina de hacer cometer errores. Pero es como si yo fuera a operar a alguien que tiene se rompió un hueso, algo sencillo, ¿viste? O sacarle una muela, lo que sea. Lo voy a matar, ¿viste? O lo voy a arruinar si no lo mato. No va a volver a caminar bien o no va a poder comer nunca más algo sólido, porque no va a poder morder. Pero, digamos, los militares no están para hacer política, están para otra cosa. Y se metieron a la política. Después vemos por qué se metieron, cómo se metieron. Para eso hay gente que se dedica a hacer sus investigaciones todo el tiempo. Acá estamos hablando de generalidades. Pero ahí hay un punto clave. Los militares, cuando se meten en la política en cuanto a institución militar, porque Roca también era militar, pero fue a elecciones. Sí. O No, Mitre era estamos militar y fue hablando de los gobiernos hablando militares. de los golpes militares en adelante. Por lo general, lo que fue pasando es que fuimos perdiendo libertades y que fuimos generando esto. Perón era un militar y los que le buscaron de prohibirlo de todos modos eran militares con gran apoyo de civiles.
Yo sé lo que pasó entre 1945 y 1955. No lo viví porque no tengo suficientes años. Porque alguien va a decir, bueno, pero vos... Ahora, si vos vas a solucionar el mal que hizo Perón haciendo lo mismo que hizo Perón, pero del otro lado, lo que generás es este país. Acá hay algunos que tampoco, también, esto mencionamos nosotros, por no saber historia, se creen que la grieta empezó en el 2010, ¿viste? Unos trasnochados, que digo, andá a ver grietas de verdad, andá para atrás, andá décadas atrás y vas a ver. Un tipo que no... Entonces, ¿cuál era la otra alternativa? Y atrás de esto también está Perón desde el exilio, porque acá viene, sigue con esto de la legitimación. ¿Qué es lo que pasa? Perón empieza a recibir a algunos de estos jóvenes sindicalistas, entonces empieza a fogonear porque si no se desestabiliza este gobierno militar, no vuelvo nunca más. Porque si le va bien, Exacto. Hay una el tema cosa, es que va a desaparecer esto. Entonces empieza a recibir gente que en, está en su interesada exilio, en su en el exilio, exilio en Puerta de Hierro, en Madrid, que empieza a recibir gente. digamos que el que lo recibió y donde Perón quiso ir fue a la dictadura franquista, digo. Sí, Eso también está bien, anduvo pero, saltando de dictadura en dictadura, ¿no? En Paraguay, en Venezuela, en Panamá, Santo Domingo. Bueno, digo, eh, hay que recordar a las jóvenes que esas cosas quizás también pasan, nosotros las damos por sabidas y quizás no se saben, que quien apañó a Perón fue Franco. sí, bueno, es como ahora, viste, que salen estos a defender a Cuba, qué sé yo, y cuando se exilian, yo no conozco ningún argentino exiliado en Cuba de estos No, que no, son pero digo, me ultracomunistas. parece importante. Y ahí en Puerta de Hierro, donde estaba Perón, empieza su errática forma de generar cuadros que lo mantuvieran vivo, porque precisamente por esto, porque el tipo veía que se alejaba su posibilidad, pasaban los años. Sí, yo no diría errática, sino diría premeditada, Bueno, porque él recibía a todos los que él consideraba que tenía que recibir, ¿no? Después viene, siempre pasa lo siguiente, ¿no? Que cuando vos ves que alguno de los que recibía después se convirtió en un asesino y que yo, resulta que se lo metieron a él. O sea, Perón era un genio para las cosas buenas y un tonto para las cosas malas. O sea, no tenía maldad, ¿viste? No tenía maldad. Debería estar canonizado ya hace tiempo, porque el tipo no tenía maldad y era el más vivo de todos los que existió en el siglo XX, lamentablemente con ideas equivocadas para mi punto de vista, ¿no? Que esto abre otra ventana que solamente la menciono, ¿no? Que nosotros tendemos a tener una mirada muy complaciente con el que hace cosas malas, pero que esas cosas malas están de acuerdo con lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, si este pasa todo por el Congreso, es un estúpido, pero si el que pasa todo por el Congreso pasa las leyes que a mí me gustan y se aprueban, es un genio, ¿no? Entonces hay que tener como esa ecuanimidad de decir, bueno, pero que es difícil, yo entiendo, pero bueno, cerrando esa ventana que abrí, entonces Perón recibía a sindicalistas, a jóvenes, a políticos, a empresarios, etcétera, y a cada uno le iba decía lo diciendo que quería escuchar, claro. lo que quería escuchar. Y ese es el comienzo de la tragedia peor que va a venir al comienzo de los años 70. Porque entonces, como ve que el movimiento sindical, las 62 organizaciones le son fieles, pero este Bandor no era tan fiel, porque tenía su proyecto político también, Sí, porque exacto. además no sabía cuándo volvía el caudillo. Bueno, ¿cómo termina Bandor? Asesinado. ¿Sí? Y uno de estos jóvenes que lo va a ver, que ahora el otro día habló de Barcelona diciendo que en Cuba no hay, ni en Nicaragua no hay dictadura y tal, Mario Eduardo Firmenich, lo recibe, viene a Argentina, secuestran a Aramburu, lo juzgan por el caso Valle y Tanco, cuando los fusilaron a aquellos en el año 56, Sí, que lo vimos y ese es en el capítulo anterior. claro, el bautismo de fuego de Montoneros, ¿no? En 1970. Esto debilita totalmente a Onganía y Onganía renuncia, ¿no? Ya los militares, porque además Onganía tenía una forma de gobernar autoritaria aún para los propios militares. O sea, porque no hacía, o sea, decidía todo él. No escuchaba ni a los que lo rodeaban, etc. Yo había cansado a la gente
y el Cordobazo, que provocó a la semana siguiente o al mes siguiente un cambio general de gabinete, donde se va su ministro de Economía estrella, Adalbert Krieger Bacena, y luego, al año siguiente, el tema este de Montoneros, del asesinato de Aramburu, él renuncia, y ahí había un desconcierto tal que aparece como presidente el hombre que no conocía a nadie, que era, no me acuerdo si era embajador o agregado cultural, o agregado militar, perdón, en la embajada en Estados Unidos, que se llamaba Roberto Marcelo Levingston. Duró 10 meses, ¿no? Inclusive en aquella época, los diarios, cuando se supo la noticia, no tenían ni la foto del hombre para ponerla, porque no, o sea, era un hombre que estaba totalmente fuera del radar de la trenza política que se vivía ahí todo el tiempo. Cuando uno lee los diarios y los libros que hablan de generales y generales y generales, que no sabes quiénes son y que no sabes quiénes son si no te dedicas a estudiar eso, ¿no? La cuestión es que Levingston, en ese contexto tan complicado, donde la guerrilla se empieza a hacer más fuerte, no tiene sustento, no tiene peso específico propio, y lo va a suceder el hombre fuerte, que era un hombre, sí, mucho más conocido, que es Alejandro Agustín Lanusse. Y Lanusse empieza, ya los partidos políticos empezaban a movilizar, ¿sí? Y Lanusse, porque Cordobazo fue todo un cimbronazo en esto, ¿no? Se vio que la política hay que tener en cuenta que es la primera vez que un golpe militar va a durar 7 años, casi. No existía eso, ¿no? Nosotros vimos 1930, 32, 43 al comienzo del 46, 55 al 58, y después hay ese momento, año y medio, de José María Guido, ¿no? Pero no existía esto de un gobierno militar que dure tanto tiempo. Ahí no estábamos acostumbrados. Entonces, los políticos se empiezan a mover, y Lanusse, viendo esto, y este es un caso también muy estudiado en las ciencias políticas, uno de los que más trabajó con esto fue Guillermo O'Donnell, que es el hermano de Pacho O'Donnell, que falleció hace no mucho, pero que era un destacadísimo politólogo de la Universidad de Notre Dame en Indiana. El tema de la transición de los gobiernos militares a la democracia en América Latina, por lo general, pero no exclusivamente. Y él mostraba como un parámetro, más o menos, que los militares que convocan a la democracia tienen como esta ilusión de que la gente se lo va a agradecer y los va a terminar eligiendo a ellos, apoyando al candidato que ellos decidan, etcétera. Como que tienen como esa idea de continuar en el poder bajo esa percepción de decir, miren, yo soy el militar bueno que llama a la democracia, que por lo general nunca, si son elecciones libres y limpias, por lo general nunca sucede. Y Lanusse tenía esa aspiración, pero se dan cuenta que los políticos no quieren saber nada con eso, etc. Y entonces, en 1972, primero levanta, o sea, va a convocar a elecciones para el año 73. Ahí es cuando regresa Perón del exilio y está 2-3 meses en Argentina hasta diciembre. Es el momento conocido bueno, para algunos que sean lo suficientemente grandes, donde está siempre este tema. Vuelve Perón, hay que estar cerca de Perón, porque cada vez que se los visitaba Perón, todos trataban de tener la foto con Perón y que Perón diga tal cosa, y era legitimante. Entonces, se convoca. Ahí legitimante de alguna manera, perdón, y eso tiene que ver de todo el despelote, de toda esta falta de legitimidad política, de poder, de concentración de poder, de institucionalidad, esa cosa que vos nombrás muy bien en tu libro, que empieza a surgir la idea de buscar al Salvador, buscar al amo, al rey, al personaje, que ese puede arreglar las cosas. Que vimos que por supuesto no solo no arregló, sino que las emputeció muchísimo más, pero que es el tipo, entonces pones, en lugar de poner la responsabilidad social, y es muy de ese periodo de los argentinos, y quizás actualmente también,
la responsabilidad sobre la institucionalidad, sobre el orden, sobre la paz de la sociedad en uno y en la responsabilidad de las personas es, tiene que venir alguien porque ese lo puede hacer. Y no era solamente en los peronistas que estaba esta idea. Bueno, ahí hay una cuestión interesante, que es la siguiente, que creo que me olvidé de mencionar, o si lo dije rápido la vez pasada, que es que una vez que lo sacan a Perón, la mayoría más o menos trata de hacerlo, porque a todos les gustaría ser Perón. O sea, todos los que se acercan al poder quieren ser Perón, la vida por Perón, y Perón esto, y Perón vuelve después de 18 años y gana con el 60% de la selección, y te pone a su esposa de vicepresidente y lo votan igual, etcétera. Es decir, entonces, vos fíjate que cuando se cambia la Constitución, dijimos, se pone el artículo 14 bis, ¿no? Es decir, todos los derechos sociales y económicos, etcétera, están ahí, e inclusive aún los militares, recelando de Perón y despreciándolo, si se quiere, toman medidas bastante parecidas, ¿no? Desde lo político y desde lo económico. Sí. ¿No? Ahora, el tema es, y esto está estudiado en la economía, y siempre que mencionamos a Emilio Ocampo acá en estas charlas, lo tiene totalmente documentado, que es que el PBI y los ingresos y los salarios van bajando cuando lo comparás con la evolución de otros países. En 1970, comienzo de los 70, ya la Argentina está entrando en una decadencia muy grande. Inclusive, bueno, no lo mencioné, pero el ministro de Livingston es Aldo Ferrer, si no me equivoco, ¿no? Pero es uno de los que está ahí y lanza este libro súper famoso, que no sé si todavía se debe estudiar, pero supongo que sí en la universidad, que era Vivir con lo nuestro. Bueno, ¿qué es la política económica o la falacia económica que rigió, perdón, Ale, hasta la actualidad? Hoy Bueno, tiene sí, gente que te dice por eso no sé si se leerá ese texto u otro que toma esas ideas, pero esas ideas están presentes. un Ahora, brief. sí, ahora vos fíjate que eso, si vos lo mirás en Estados Unidos en esa misma época, también está existiendo. Sí, Porque en pero no se aplica. No, 1973, bueno, pero porque también siempre hay que ver que la Argentina, porque nosotros creemos que nosotros inventamos todo, no inventamos ni lo bueno ni inventamos lo malo. Somos un reflejo de muchas cosas que van pasando, ¿no? En aquella época también en Estados Unidos existía esto de compre norteamericano y tal. Y sí, bueno, hasta hace poco tú, no te voy a decir tu admirado, pero sí ni tu quería, lo favorecido Donald extraño Trump cada vez más. promovía eso, promovía esa idea, y el Vamos propio... a comparar la libertad económica de Trump con la Argentina y nos No, va a no, parecer mismo. pero yo siempre digo, decía, de liberal no tenía un pelo, ¿viste? No. Porque hay algunos que se creen que Trump era liberal. Me das a elegir en Trump y otro que me guste menos, lo voy a elegir a Trump, pero hay otros que son mejores y mucho más liberales. Sí, Pero obviamente. volvamos a Volvamos nuestro, acá. Estamos porque vos me en vas a el. editar y me vas a hacer quedar mal en la charla. Pero entonces, Escúchame, no, pero vuelve, eso te iba a decir. se llaman Vuelve las Perón, elecciones. este pequeño periodo donde vuelve Perón. Y ahí tenés las divisiones dentro del peronismo ya patentes, ya muy claras. Sí, supongo que ya eran muy claras, pero para adentro. Para afuera no había manifestaciones abiertas de eso. Me da la sensación a mí, porque, digamos, en 1972, entonces, Lanusse, que ya sabe que él no va a ser el candidato de la continuidad, etcétera, para las elecciones esa, y esto me lo acuerdo porque no aparece en los libros. Ahora tengo que seguir leyendo mi libro, que había dejado justo en José María Guido. Y digo, uy, justo hoy me toca y ya no llegaba para leer. Pero Ezequiel Martínez va a ser el candidato del gobierno militar, digamos, ¿no? Y eso me acuerdo, porque yo era niño y me mataron con el jingle y me quedó hasta hoy. Ezequiel Martínez, presidente joven, sabe y puede. Decía, creo que sacó el 1% de los votos. Ezequiel Martínez se llamaba el hombre. Tengo que ver si aparece en el libro de historia. Ahora cuando termine me voy a ir a fijar. Pero la cuestión es que convoca las elecciones, viene Perón, está 2 o 3 meses y se vuelve a España. Inclusive ahí hubo todo un
un chicaneo entre Lanuse y Perón, que no va a venir, que no le da el cuero para venir, decía Lanuse, y los peronistas sí, le da el cuero, y había muchos eslóganes con eso de le da el cuero, y vino. Vino un día lluvioso, llegó, y entonces estaba Rucci, José Ignacio Rucci, el de la CGT, con un paraguas esperándolo en la escalinata para que no se moje. No se mojaban todos los demás, pero ya aparece Abel Medina, y aparece, bueno, obviamente López Rega, etcétera. Está hasta diciembre y se vuelve a España. Y yo no me acuerdo si es en ese momento o antes o después, pero es en esa fecha, donde los militares o el gobierno de Lanuse saca esta medida que dice que nadie puede ser candidato a presidente si no ha estado viviendo en el país durante los últimos 2 años anteriores a la elección. Listo. No dice nombre y apellido, pero eso está puesto para que Perón no sea candidato. Y entonces se empieza a organizar la fórmula, que el frente finalmente termina con este nombre, se llama Frente Justicialista de Liberación, el Frejuli. El Frejuli, el famoso Frejuli con Cámpora. Con Cámpora y Solano Lima. Y entonces, ahí se empieza a notar un poco más la cuestión. Bueno, se hacen las elecciones, el otro candidato era Balbín, Ricardo Balbín, y Gamón, no me acuerdo el nombre, Balbín Gamón era la fórmula. Estaba Alzogaray con el partido Nueva Fuerza, pero el candidato era Chamizo. No sé qué habrá sido la vida de Chamizo. ¿Vos te acordás de...? ¿No? ¿No te acordás? Ah. Chamizo, eso también. Chamizo Ondars era la fórmula del partido Nueva Fuerza de Alzogaray. ¿Sí? Y no sé por qué el ingeniero no habría sido candidato, pero bueno. Bueno, la cuestión es, para hacerla corta, también los militares, y esto es clave para la próxima reunión, porque ya estamos llegando al, no sé, al tiempo de hoy. Y digo, el estatuto de las elecciones, más allá de que prohibía que Perón sea candidato, porque básicamente era eso sin nombrarlo, decía que el mandato iba a durar 4 años. O sea, los tipos volvía a la Constitución, pero como ellos querían la Constitución, decía 6 años. Que el voto era directo, que tampoco lo decía la Constitución, y que había segunda vuelta, que el candidato tenía que sacar 50% más 1 de los votos. Y la fórmula de Cámpora y Solano Lima saca, no sé, 49,70% de los votos. Y Balbín Gamón saca 22, 23. Sí, saca casi la mitad, saca. Menos de 25. Y además hubo elecciones para senadores, y en la capital federal gana el Senado Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa, que le decían Chupete de la Rúa, porque era un muchacho muy joven en esa época. Nacido en Córdoba, pero candidato por la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, supuestamente había segunda vuelta, pero obvio, los radicales, Balbín dijo, no va a presentar porque no tiene sentido esto. Y entonces asume el 25 de mayo de 1973 Héctor J. Cámpora. Y esto, una de las primeras medidas que toman fue liberar a los presos políticos. Esa misma noche se abren las cárceles de los presos políticos que eran guerrilleros. Dale, perdón, te interrumpo. Eran guerrilleros que habían sido juzgados, pues en esa época, y otra vez nuestra amiga Victoria te lo va a explicar mucho mejor, unos juzgados especiales por estos atentados que se venían dando de finales del 60 en adelante, estaban a disposición del Poder Judicial, habían sido algunos condenados, etcétera, y entonces abren las cárceles y, como vos decís, se olvidaron de cerrar la puerta, y ahí salieron violadores, asesinos, ladrones, etcétera. Me acuerdo de ser chico y tener terror de salir a la calle porque porque en la fantasía de uno era o vienen a mi casa, no sé, los ladrones. Para cerrar este periodo así, digamos, con el comienzo de Cámpora, no quiero que termine, igual duró 3 minutos, si querés lo hacemos, pero digo, la enorme inseguridad jurídica y cívica que generó para quienes juzgaron a los guerrilleros el tema de que los tipos estuvieran libres.
y las consecuencias que tuvo, ¿no? Porque cuando Bueno, después se dice, bueno, hay que juzgarlo, bueno, está bien, mirá cómo le fue a los que lo juzgaron, ¿no? Cuando vino Cámpora. bueno, ahí se dan dos cosas. Vamos hasta que termina Cámpora y acá cerramos. Que es la siguiente. Bueno, Cámpora va a tener un gabinete compuesto en gran medida por estos jóvenes, porque ahí está la disputa dentro del gobierno. Es decir, bueno, los jóvenes que hacían estos atentados y que desestabilizaban, etcétera, dicen, la democracia llegó gracias al accionar nuestro. Y Perón nos dio carta blanca para hacer, y entonces ahora nosotros queremos, porque nosotros hicimos esto, ya es, por acá está la historia esta de los A ver, jóvenes la pensando, versión lo es que usamos al viejo para claro, hacer la revolución cubana, y el viejo diciendo, usamos a estos imberbes para volver al poder. Entonces, cuando está Cámpora y se empieza a rodear y cada vez se ve mucho más fuerte la presencia de estos muchachos, ahí empiezan las peleas internas dentro del gobierno, porque obviamente que estaba el ala sindicalista de la derecha sí, y el ala derecha, más de la izquierda derecha, de no los sé qué, jóvenes. o sea, los jóvenes estaban a la izquierda y el peronismo de Perón era el populismo tradicional, sindical, corporativista. Bueno, entonces el ala derecha y el ala de la izquierda. Y ahí entonces empieza, obviamente que Perón estaba apoyando a sus tradicionales socios y se le pide la renuncia a Cámpora, porque el eslogan de aquella época de la campaña era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y así se hizo la elección. Pues si se llegaba a presentar Perón con Cámpora, ganaba Perón 80-20. O sea, Cámpora solo no tenía peso específico, ¿no? Y esto es La historia interesante se para repite. de dónde sale, de dónde sale el nombre de la Cámpora, quién están reivindicando estos muchachos, ¿no? Entonces, este Cámpora finalmente en 2 meses renuncia. Renuncia a él y renuncia al vicepresidente. Entonces, asume, ahí se dio una cosa, el sucesor, que no me acuerdo el nombre, lo mandan de viaje a Europa a una misión diplomática, no sé, un senador X. Y entonces, según la ley de acefalía, el que seguía era Alberto Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados. Este Alberto Lastiri estaba casado con la hija de López Rega, Norma López Rega. Entonces, ahí se da un vuelco claro de ahora quiénes van a tener el poder, ¿no? Y este Alberto Lastiri es el que tiene que convocar elecciones en septiembre, ¿sí? Hubo elecciones en marzo. En mayo asume Cámpora, creo que en junio, julio renuncia, en septiembre hay elecciones. En junio vuelve Perón, y ahí es donde sí se hace manifiesto esto que vos mencionaste hace un rato, la división, que es la masacre de Seiza. No la, Creo espera, no la contemos. Paremos acá, que es porque el 20 de junio de 1973, ¿no? Y ahí, de alguna manera, sí, se empieza termina la de pudrir. tragedia, la noche, ¿no? Porque algunos creen que empieza el 24 de marzo de 1976. Esa es la fecha que nadie menciona, o que muy pocos mencionan, ¿no? O sea, cuando digo nadie, cuando digo todos, son Sí, sí, generalidades. sí. Pero, pero ahí empieza la noche más oscura de la historia argentina, ¿no? El 24 de marzo. El 24 de marzo es una consecuencia del 20 de junio. Sí, y yo me atrevería a poner un poquito antes. Cuando empieza el Bueno, sí, gobierno. vos pondrías el 17 de octubre, pero de No, no, 1945. Pero no, 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 de ninguna manera. No. Yo pondría que se yo al empieza. lado tuyo parezco comunista, digamos. Pues sos comunista al lado mío. Sí, al lado tuyo. Pero yo, no, pero si hay algo que no. A ver, lo que no me resulta a mí eficiente para explicar la política argentina es ser antiperonista. El antiperonismo per se me parece que no explica, que es corto, que es superficial. Lo que ocurre desde el gobierno de todo este periodo que explicamos hoy, mientras Argentina se convulsionaba de la forma en la que vos explicaste,
lo que estaba pasando en el exilio peronista, lo que estaba pasando en la Guerra Fría y demás, me parece que es una cosa que va creciendo de a muy poquitito, pero que si no lo entendemos, no entendemos por qué Cámpora, y no entendemos ese corto lapso camporista, digamos, de la campaña y el gobierno de Cámpora, y si no se entiende, digamos, y ahí me parece que empieza la tragedia heavy, esto que vos estás diciendo, cuando ya se están reventando a tiros, cuando ya tenés dos facciones claramente diferenciadas, cuando ya los jueces no se animan a juzgar, la gente no se anima a salir a la calle, y tenés un caldo de cultivo que obviamente después con el último gobierno de Perón, que es lo que vamos a contar en la próxima. Supongo yo que ya se dijo, seguro ya se dijo, pero ese es otro golpe, ¿no? ¿Por qué Cámpora, que gana con el 50% de los votos, a los 2 meses tiene que renunciar? Es decir, y esto lleva a esta otra cosa que estuvimos mencionando en la charla de hoy, esta falta de respeto por las instituciones. Es decir, bueno, hacemos las elecciones y después lo sacamos y volvemos a hacer otras elecciones para que Perón sea presidente, que todos sabemos que tenían los votos, pero si se hicieron estas elecciones, es lo mismo que se discute ahora, que dicen, bueno, hacemos las pasos, pero todas las candidaturas ya están cerradas de antes, porque si hacemos las elecciones, quizás a la gente se le ocurre votar algo distinto y manifestar sus ideas diferentes. Ale, o entonces, corremos las pasos porque nos parece más o menos, porque con una excusa estúpida. Sí, pero aún desde partidos que supuestamente son institucionalistas, tienen pánico a ir a elecciones internas. Bueno, esto está dentro de todo esto. Es decir, bueno, 1973 gana Cámpora con el 50% de los votos y a los 2 meses renuncia para que haya nuevas elecciones. Y es interesante porque, y yo estoy seguro que esto está súper estudiado, yo no soy especialista en la época, pero porque es un cambio de gobierno, no es que se va que vino en nombre mío y el que vino en nombre mío sigue. Hay un cambio total, que es lo que explica la tragedia esta, de la que vamos a hablar en la próxima, en ¿no? encuentro. Sí. Es el momento más oscuro, como bien dijiste, es el momento más oscuro, más grave, más dramático, más loco. Ahora, viéndolo nosotros, que no lo vivimos, y pensándolo. Yo sí lo viví, Pero no lo vivimos, chico, pero lo era viví. nena, ¿no? A ver, Sí, vivir pero, es que estás leyendo los diarios, que salís a la calle y tenés una conciencia cívica. no, Chicos, pero salís a la calle y no te dejan salir a la calle porque no sabes si va a haber una bomba. bueno, Ojo. pero sí. Porque hay atentados, porque viste, a los tipos se le ocurrió matar a un general que siempre pasa por esa calle y justo ese día vos fuiste al médico y volaste. Tal cual. Bueno, vamos a tratar de contarlo un poco más en detalle en la próxima. Muchas gracias, maestro, que no te gusta que te diga maestro. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos por vernos. Bye.